Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Algo. Cuando tú te miras en mis ojos. Hay que hacer algo. Algo. Hay que... Pues sí, pues quería hacer algo un poco especial para vosotros para celebrar este número tan simbólico y tan simpático que es el 666, y se me ha ocurrido que os voy a mostrar uno de los juegos más bizarros que tengo en mi colección. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues os voy a hablar un poco de este juego y supongo que jugaré una ronda de ejemplo más o menos rápida para que veáis de qué va esta cosa que se llama Ferox. Esta caja de cartón barato, tan mal cerrada y dudosamente impresa, está seguramente fabricada a mano por estos tipos que estáis viendo en las imágenes, sí, estos que están buscando fichas dentro de un contenedor de basura y bueno, y tomando la merienda. ¿A que son entrañables? ¿Cómo no les vas a comprar un juego a estas dos personas tan tiernas y cándidas? Ferox es un juego para dos jugadores que está basado, se inspira en todo eso que se dio en llamar el Cannibal Exploitation, todas esas películas del estilo de Holocausto Caníbal que salieron principalmente en los 80 y bueno, pues es un juego de facciones asimétricas que se tienen que enfrentar hasta matarse o hasta comerse entero, no lo tengo muy claro. Bueno, pues un poco de contexto sobre el juego, en qué consiste. Básicamente es una pelea a porrazo limpio, a castañazo limpio entre dos jugadores. Uno de ellos lleva las tribus, hay 4 tribus, 4 colores, 4 nombres impronunciables. Cada una tiene sus características porque es más o menos numerosa y sus dados son más o menos mortíferos, también cambia la cantidad de dados. Y luego está el otro jugador que lleva a lo que es el equipo de rodaje, que bueno, puede llegar a tirar 3 dados de ataque en función de quién está atacando. Por ejemplo, el camello del grupo, el que les proporciona las drogas, pues tira 3 dados. Esta guía también tira 3. En cambio, el tipo que lleva la cámara solo tira un dado. ¿Y qué es lo que tienen que lograr? Pues matarse entre ellos. Supongo que los de las tribus se los comen y el jugador que lleva al equipo de rodaje, que ha ido a estudiar a estas tribus en medio de la jungla, pues lo único que quieren hacer es dejar un reguero de cadáveres, como estáis viendo aquí, un reguero de cubitos indígenas muertos. Estos se van sacando cartas para abrir camino hasta que llegas a la última carta, en la que tiene el helicóptero de rescate. Si el jugador que lleva con el equipo de rodaje logra este objetivo, pues ganará la partida. Y si el jugador que lleva las tribus logra cargarse a todos los miembros del equipo de rodaje, que bueno, ya imagino que estáis viendo que aquí hay un marcador de vida, va bajando hasta que palmas, pues gana la partida. Y eso, dicho mal y pronto, pues viene a ser este juego. ¿Qué es lo que lo hace divertido? Pues la temática
y las cartas, las ilustraciones, los eventos, las acciones que puedes llevar a cabo con ellas. Entonces, bueno, pues voy a jugar una ronda rápida para que veáis cómo funciona, para que veáis un poco las barbaridades que hay escondidas aquí en estos mazos y ya está. Eso es lo que vamos a hacer con este vídeo, intentar ser breve. Vamos, venga, vamos allá. Pues bien, estamos en el segundo encuentro. Los encuentros son cada una de estas cartas. Hay que decidirlos antes de pasar al siguiente, antes de robar otra carta más y colocarla allí. Ahora explicaré cómo se acaban decidiendo. Pero el caso es que tenemos que resolver este segundo encuentro. Después de haber robado 2 cartas cada uno de los jugadores del mazo correspondiente, hay que exponer a los miembros del equipo de rodaje y hay que exponer guerreros. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, el jugador que lleva el equipo de rodaje está obligado a exponer a 2 de sus miembros. Para resolver el encuentro en curso, al menos tiene que exponer a 2. Así que este jugador decide exponer al cámara, al que está filmando, y a la guía. Y en el momento de exponerlos de esta forma obligatoria, no puede utilizar sus habilidades especiales, porque tienen habilidades especiales que se aplican en el momento en el que se exponen, pero no cuando se exponen obligatoriamente en esta fase. Es más adelante, durante el turno del jugador que lleva al equipo de rodaje. Si quiere exponer a alguien más, entonces se podría aprovechar de la habilidad que tienen en ese momento, se aplicaría. Estamos en la fase obligatoria. El jugador que lleva las tribus también tiene que exponer los guerreros o los indígenas que él decida. Por ejemplo, decide exponer 4 indígenas de la tribu Tukua, la tribu verde, un indígena azul, Caipalo, esto no sé ni pronunciarlo, pero son 2 indígenas amarillos y uno rojo, de la tribu más caníbal, más mortífera, los Moxweti. Y lo siguiente ya sería jugar el encuentro en sí, es decir, entrar en una fase de acciones por turnos. Los turnos se van alternando entre jugadores y en el momento en que se cumplen las condiciones que nos indican que el encuentro está resuelto, pues ahí paramos. Pero mientras tanto, pues a matarse, a darse castañas todo el rato. El jugador que lleva a cabo su primer turno es el que tenga más rabia o más ira. Es la moneda del juego. Esta rabia o ira pues viene simbolizada por unos cubitos. Yo los he sustituido por estas perlas. Son 11 y ahora mismo el jugador que lleva a las tribus tiene 6 perlas de ira, mientras que el jugador que lleva al equipo de rodaje solo tiene 5. Así que es el turno del que más ira tiene. ¿Y qué puedes hacer en tu turno? Pues siendo el indígena, o siendo el jugador que lleva las tribus, que está un poco más limitado, lo único que puedes hacer es robar una carta o jugar una carta. También podrías utilizar la habilidad de un objeto que ya estuviera en juego, pero ahora mismo no hay ninguno. Lo que no puedes hacer, siendo el jugador que lleva las tribus, es exponer voluntariamente a más indígenas. Lo tienes que decidir muy bien en la fase de exposición, porque lo que coloques aquí se va a quedar y no vas a poder añadir más indígenas a la lucha, a la resolución de este encuentro. Así que estas son las cartas que tiene este jugador en la mano. De momento no quiere jugar ninguna, así que lo que hace en su turno es robar una carta y obtiene estas cerbatanas, que es un objeto, ya lo veis aquí. Estas otras cartas son cartas de acción, contarían como una acción si las jugase. De hecho, una de ellas es un ataque, pero su turno se completa simplemente robando una carta. Esto lo estoy mostrando, pero estaría oculto, solo para sus ojos. El jugador que lleva el equipo de rodaje no sabría qué cartas tiene este jugador en la mano. Pues así de rápido va esto. Ahora es el turno del jugador que lleva al equipo de rodaje. Y estas son las cartas que tiene en la mano. Decide que quiere jugar una carta. Para jugar esta carta, que se llama Jimmy Rig,
y que le permite robar 3 cartas, es una carta de acción, contaría como la acción que puede llevar a cabo en su turno y tiene que pagar el coste en ira o en rabia. ¿Y cómo se paga? Bueno, se descarta la carta y esa rabia o esa ira se le da al jugador contrario. Así es como se juega. Y solo le quedan 2 piedras de ira o de rabia, pero eso sí, le vienen 3 cartas del mazo a su mano. Como no tiene más de 5, al acabar su turno no tiene que descartarse de nada, se puede quedar con ellas en la mano. El límite es de 5. Y si tuviera que descartarse de cartas, tendría que pagar ira por cada carta de las que se descarta, siempre y cuando tenga más ira que el contrario. Como son 11, nunca te vas a quedar con menos de 5 puntos de rabia o de ira descartando cartas, porque en cuanto el otro jugador tiene 6 y tú 5, ya no estás obligado a pagar para descartarte de ninguna carta. De acuerdo, le vuelve a tocar al jugador que lleva las tribus. Y el jugador que lleva las tribus lo que quiere hacer es poner en juego este objeto, que no es una acción en sí, pero como digo, todos los objetos que ya estén en juego luego van a ser como acciones o bonificaciones gratuitas que vas a tener durante tu turno, a mayores de las acciones que puedas jugar. Aquí, sí, en cuanto ponga en juego esto, que la voy a poner aquí, no porque sea el sitio, pero como hay espacio de sobra, pues para que se vea bien, estas cerbatanas le permitirían volver a lanzar todos los fallos una vez por ataque, cuando ataquen las tribus. Eso sí, le cuesta 6, así que ya sabéis, 3 y 3. Ahora el que tiene casi todas las fichas de ira es el jugador que lleva al equipo de rodaje y es su turno ahora mismo. Bueno, pues este jugador decide jugar pelea, que le cuesta 3 y que hace que uno de los miembros que estén expuestos ataque. Así que descarta esta carta, paga 3 de ira y lleva a cabo el ataque. Lo primero que tiene que hacer es declarar quién va a llevar a cabo el ataque. Como solo tiene expuestos estos 2 personajes, solamente uno de ellos, en este caso, va a llevar a cabo el ataque y va a elegir a la guía porque le permite lanzar 3 dados, como veis ahí. Lo que no necesita es declarar a quién está atacando, simplemente lanza los 3 dados. Vamos a lanzarlos y vale, supongamos que obtiene, en vez de este resultado, obtiene 2 calaveras y una herida. Esto no es un fallo, el fallo es este. Esto es una herida. Pues supongamos que obtiene 2 calaveras y una herida. Primero resuelve la herida que ha sufrido, simplemente bajando ese cubito indicando que ha perdido un punto de vida. Y ahora va a asignar las 2 calaveras o los 2 impactos. Y solamente de los guerreros que están expuestos, pues elige uno rojo, por ejemplo, y uno amarillo. Y ya solo tendría que cargarse a 4 más para ganar o completar este encuentro. Además le ha hecho una pequeña faena al jugador que lleva las tribus porque la tribu roja ya no está disponible para atacar. Solo le quedan 3 tribus con guerreros expuestos que podrían atacar al equipo de rodaje. ¿Y qué va a hacer el jugador que lleva las tribus? Bueno, pues ya que tiene un montón de ira, bueno, un montón no, pero ya que tiene ira suficiente, va a jugar esta carta de gánate su confianza. Y aquí viene un niño indígena con una flor. Confiad en mí. Te permite mirar la mano del oponente y obligarle a descartar una carta de tu elección. Y esta carta tiene una particularidad. Normalmente costaría 4, pero como tiene indígenas de la tribu verde expuestos, solo le va a costar 2 fichas de ira o de rabia. Y nada, el proceso es el mismo. Descarta la carta y ejecuta la acción. Pero no, el jugador que lleva al equipo de rodaje no le hace ninguna gracia que le miren la mano y lo que va a hacer es jugar una de estas cartas de respuesta. ¿Veis que lo pone aquí? Estas cartas solo las puedes jugar en el turno
del jugador contrario y como respuesta a alguna acción. Tiene que venir indicada aquí el momento adecuado en el que se puede utilizar, en este caso cuando el oponente juega una carta de acción, que es justo lo que acaba de ocurrir. Y si pagas 3, que además los acaba de cobrar, bueno, cobró 4 y ahora devuelve 3, que es lo que cuesta esta carta, y la acción se descarta sin tener efecto. Así que nada. Y ahora es el turno del jugador que lleva el equipo de rodaje, porque esto no ha contado como su acción, esto ha sido una respuesta en el turno del jugador contrario. Muy bien, pues en su turno vamos a aprovechar para ver cómo funcionan los objetos en el turno del jugador que lleva al equipo de rodaje. Funcionan un poco distinto a los objetos del jugador que lleva las tribus, que digamos que puede poner en juego hasta 3 cartas de objeto sin tener que asignárselo a ninguna tribu en particular, pero si este jugador quiere poner en juego esta hacha, se la tiene que asignar a alguno de los personajes que estén expuestos. Por eso se deja este espacio aquí detrás, para poder colocar un objeto. Y bueno, pues paga 2 y coloca este objeto que le va a permitir, el hacha lo que te permite es relanzar un dado que haya salido, en el que haya salido un daño que te afectaría a ti, pues lo relanzas y puede salir un impacto para el contrario, o incluso un fallo, que sería mejor que sufrir un daño. De todas maneras, si hay dudas con las cartas, hay una zona de referencia en el manual al final del todo, en el que carta por carta, según tipo de cartas, acciones, objetos, ataques, respuestas, vienen todas descritas con ejemplos. Así que nunca va a haber duda con las cartas del juego. Vamos a ver qué hace el jugador de las tribus, al que solo le queda una carta en la mano, que justo pues es este ataque salvaje que le permite atacar hasta con 3 tribus, que son justo las que tiene expuestas. Tiene que pagar, eso sí, 5 fichas de ira y descartar esta carta. Y ahora va a poder llevar a cabo los ataques. ¿Cómo funcionan los ataques de las tribus? Hay un límite máximo de dados para cada tribu. Esta tiene 3, 2, 2, 1. Los dados no son iguales, dependiendo de la tribu pueden ser más o menos mortíferos. Y el número de guerreros que tengas expuestos te limitan también el número de dados que lanzas. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 guerreros, podríamos lanzar los 3 dados sin problema. Pero aquí solo hay un guerrero expuesto, aunque tengamos 2 dados, solo vamos a poder lanzar 1. Lo mismo sucede aquí. Si hubiera 2 guerreros expuestos, o más, o 3, sí que podríamos lanzar los 2 dados sin problema. Y por supuesto, si aquí tuviéramos solo 2 guerreros expuestos, solo lanzaríamos 2 dados. Bueno, pues supongamos que lanza todos los dados, los puede lanzar a la vez, no hay problema, y supongamos que obtiene esto, más esto, más esto. Y en vista de los resultados decide utilizar el objeto, lo puede utilizar porque está en la mesa, está en juego, que le permite relanzar todos los fallos una vez por ataque. Bueno, pues relanza este dado amarillo, que es el único fallo que hay, y supongamos que obtiene otro pie, que significa, este icono de pie significa que huyen, que el guerrero huye, porque soldado que huye vale para otra batalla. Pero antes de huir tiene que asignar los impactos, y solo puede asignar impactos a los personajes del equipo de rodaje que estén expuestos. Supongamos que asigna pues un impacto a cada uno de ellos, y ahora el jugador que lleva el equipo de rodaje, pues nada, aplica el daño inmediatamente, y ahora hay que aplicar los dados de huida. Un guerrero amarillo se retira, se escapa, vuelve a su tarjeta o su tribu, y 2 guerreros verdes se retiran. En el momento en que no queden guerreros, porque el jugador contrario se los carga o porque sencillamente se retiran, escapan, en ese momento se dice que el encuentro se da por terminado, se da por concluido. Con lo cual, hay una fase de mantenimiento en la que se retiran todos los objetos que haya sobre la mesa, se descartan todas las cartas que tengas en la mano,
y los personajes pues se retiran y se volvería a empezar con la fase de robo, con un nuevo encuentro que se sacaría de aquí. Y así transcurre el juego, así de sencillo es, no tiene más. Si el jugador que lleva al equipo de rodaje logra rellenar todas estas posiciones, también se da el encuentro por concluido. Y por supuesto, si el jugador que lleva la tribu se carga a todos los personajes del equipo de rodaje, pues ya no es que termine el encuentro, es que termina la partida. Termina la partida con victoria de la tribu. Y ya está, no tiene mucho más. Simplemente es un juego muy bizarro, muy salvaje, muy divertido. Hay unas cuantas cartas opcionales que puedes mezclar en este mazo, que son las que llevan este icono cinematográfico y que añaden un componente de escenario con instrucciones especiales que rompen las reglas básicas del juego y que solo aplican cuando aparece la carta, cuando aparece, bueno, pues ese escenario en particular. En este caso, pues todas las cartas tienen un coste de 0. No hace falta pagar rabia. Y los efectos que costarían rabia todavía tienen efecto, pero las cartas valen 0. Pues mientras se resuelve este encuentro especial, que opcionalmente se pueden mezclar o no, solo algunos, eso como queramos, con las cartas normales, es algo que añade el juego opcionalmente para que sea todavía más divertido. Y luego lo que es completamente salvaje, pues obviamente es el cúmulo de situaciones divertidas. Un lanzallamas no podía faltar. La cocina local, esto te permite recuperar vida. Esta es una carta del equipo de rodaje. Es decir, que bueno, sin comentarios, ya veis. Esto también te permite recuperar vida. Esto no sé muy bien si es por mis huevos toreros o pelotas fuera. La verdad es que no sé cómo es la expresión, pero desde luego os hacéis una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y no os estoy... Estas son las cartas del equipo rodaje, ¿no? No os estoy enseñando las cartas de los caníbales. Pero esto básicamente es Ferox, este juego para 2 jugadores que se juega muy rápido y que es así de punky, no solo en la factura, sino también en la jugabilidad. Estos chicos es que son encantadores, son un encanto. Si me pongo a leer lo que pone el manual, es que es maravilloso. Estas notas finales que tiene el manual, ¿cómo no te va a caer bien esta gente? Mirad lo que dice aquí. Ferox es un juego que hace homenaje y satiriza las películas de caníbales, las ridículas películas caníbales de principios de los 80. No tenemos ninguna licencia relacionada con estas películas y no pretendemos hacer ningún tipo de daño. Por favor, no nos llevéis a juicio. Y esto lo consideran importante, pero consideran mucho más importante lo siguiente. Las películas en las que se basa este juego están llenas de racismo, sexismo, violencia horripilante, crueldad animal y hay violaciones. Yo y los amables colegas que me han ayudado para desarrollar este juego despreciamos y condenamos todo este tipo de cosas. Las películas de canibalismo pues son un artefacto bizarro que pertenecen a su tiempo y a su lugar. Y de ninguna manera intentamos o pretendemos glorificar este comportamiento tan vil. Por favor, tened en cuenta esto mientras jugáis. El juego simplemente es un juego que pretende ser divertido para gente a la que le gusta jugar o ser mala en un juego, jugar como el villano de vez en cuando. Si te identificas con un montón de asesinos de ficción y violadores, eres un pedazo de mierda sin remedio y espero que te coman vivo. Y esto lo firma el autor en marzo de 2015. No me digáis que no es tierno.
¿Cómo no me va a caer bien esta gente? Feroz. El juego de holocausto caníbal, por decirlo mal y pronto. Venga, vamos a comer una tortilla de patatas. Vamos.